Listo, perfecto. Entonces, ya siendo las 9:05, ya vimos 5 minuticos de espera, ahí se van sumando los diferentes participantes de nuestro evento. Primero, quiero agradecerles a todos por el espacio que nos brindan el día de hoy para tener una conversación supremamente interesante alrededor de cómo aumentar la productividad en el sector educativo, apoyándonos mucho sobre tecnologías Microsoft y cómo ponemos sobre la mesa desde controles empresariales y en conjunto con Microsoft diferentes alternativas para poder sumar a ese compromiso, a ese propósito que tenemos en controles empresariales en ir transformando a nuestro segmento o a nuestro sector educativo. Voy a empezar a compartir mi presentación. Me confirmo, por favor, si ya están viendo la pantalla. ¿Sí? Ahí te vemos. Súper. Bueno, primero, nuevamente me presento. Mi nombre es Jorge Parra. Soy el gerente de la unidad de Business Application y Analítica dentro de Controles Empresariales. El día de hoy vamos a tener una conversación sobre cómo aumentar la productividad en el sector educativo. Vamos a ver un poco cómo desde nuestra visión, desde Controles Empresariales, encontramos diferentes casos de uso que permiten a nuestro sector educativo crecer, transformarnos bajo un propósito de productividad, de enfocarnos en nuestros equipos de trabajo, cómo podemos ir transformándonos, buscando que cada vez las personas se enfoquen en procesos que den valor a la organización y que de pronto aquellas tareas repetitivas que estamos trabajando las deleguemos a otros tipos de procesos o plataformas que nos ayuden a agilizar el trabajo como tal que tenemos en nuestro día a día. Hoy, pues, como lo mencionaba, estaremos de speaker, estaré yo, Jorge Parra, estará Giancarlos Casati de la Barrera, quien es nuestro especialista en procesos de automatización y pues nos estará mostrando un poco cómo podemos trabajar procesos de automatización para mejorar nuestra productividad. Aquí en nuestra agenda el día de hoy, y los invito igualmente, si tienen alguna duda, la idea es que esto sea muy interactivo, que podamos participar, que podamos construir en conjunto en este webinar. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, levantar la mano y obviamente abrimos el espacio para poder tener la conversación que haya lugar. Inicialmente vamos a trabajar una agenda con 4 puntos específicos. Vamos a hablar de cuál es la oportunidad que vemos en términos de productividad, cómo está el mercado global a nivel de oportunidades de productividad. Vamos a ver luego unos escenarios muy específicos asociados a cómo podemos automatizar nuestros procesos en el sector educativo a nivel de estudiante, a nivel de docente, a nivel de talento humano, financiero, administrativo, que nos va a permitir dar un panorama de cómo podemos empezar a abarcar y a transformar nuestro sector educativo. Luego vamos a ver un poco cuáles son las soluciones que traemos desde Controles Empresariales y Microsoft que ponemos sobre la mesa que nos ayudan a hacer esa transformación. Vamos a ver cuáles son esos drivers que nos van a permitir mejorar cada vez la productividad que tenemos en nuestro sector educativo y vamos a poder ver también cómo podemos conectar diferentes soluciones en un ecosistema con foco a una productividad. Y finalmente, pues vamos a terminar con un demo de un proceso de admisiones y registro, donde ustedes van a poder ver cómo a través de la tecnología que tenemos hoy, pues podemos empezar a transformar y a construir un ecosistema de educación que sea mucho más productivo, que nos permita también, obviamente, abrir la capacidad de innovación que tenemos dentro de todas las personas que participan en el ecosistema como tal. Durante esta conversación o durante esta charla, el equipo de apoyo del evento nos va a estar compartiendo una encuesta para que por favor nos puedan ayudar con el registro de esta. Es supremamente importante para nosotros
poder tener el feedback de ustedes, poder tener la oportunidad de conocer cómo les parece el evento, cómo podemos mejorar y obviamente buscar la posibilidad de tener luego de esta sesión una conversación con ustedes muy focalizada en cómo esta conversación que tenemos hoy va a ser efecto o sirve para ustedes dentro de su trabajo que están haciendo en el día a día. Entonces, para entrar en materia, vamos a hablar un poco de cuáles son las oportunidades o cómo vamos a aprovechar estas oportunidades que tenemos hoy en el mercado. Y si vemos un poco de cuál es el propósito finalmente cuando hablamos de productividad. Y entonces hablamos de un propósito muy interesante y es cómo yo puedo hacer que las personas que yo tengo en mi equipos de trabajo, en mi ecosistema de educación, cada vez más se dediquen a tareas, perdón. Cada vez se dediquen más en tareas que sumen valor a la organización y empecemos a delegar, a dejar esas tareas repetitivas a plataformas o a sistemas que nos ayuden con ese trabajo. Entonces hablamos un poco en términos estadísticos ya generales, donde hablamos del 66% de las tareas que ejecutamos diariamente, el 30% son actividades que técnicamente podemos automatizar. Entonces aquí encontramos que el trabajo que hacemos día a día, como información como de notas, información asociado a procesos de becas, trabajos que hacemos diariamente en nuestras actividades, pues vemos que hay un potencial enorme de poder ir automatizando esas actividades que yo ejecuto, tareas repetitivas, o sea que aquí tenemos una oportunidad bastante importante de ir creciendo y que cada vez más nuestros equipos, nuestra fuerza laboral, pues se centre en actividades que den valor a la organización. Y nuevamente, como el foco es cómo vamos a aumentar esta productividad, pues hablamos que el 50% de las actividades a nivel mundial pueden ser automatizadas. Entonces esto nos lleva a tener una conversación de cómo yo puedo identificar qué estoy haciendo hoy en el ecosistema, qué tareas estoy ejecutando y cómo puedo yo empezar a ver una visión de cuáles esas tareas que yo estoy ejecutando en mis procesos de sector educativo continuamente, yo cómo puedo empezar a mirar, identificar y digo, oye, estas actividades que yo estoy ejecutando en mi día a día, en mis diferentes procesos que hago, pues finalmente son susceptibles a poder automatizarlas a través de diferentes procesos o mecanismos que me permitan aumentar mi productividad. Y esto nos lleva a una conversación adicional y es, ¿cómo mejoro el time to value? ¿Qué quiere decir mejorar el time to value? Y es cómo yo saco de esas tareas que yo ejecuto día a día, cuáles de ellas yo me centro en poder trabajarlas de manera que den valor a la organización, que a través de procesos de recopilación, de almacenamiento de datos, identificar cuáles son esos gaps que estoy teniendo, cuáles son esas tareas que yo identifico desde el inicio, en que finalmente son tareas que yo podría delegar a otro proceso, a un sistema, para que me permita cada vez más yo ser más productivo en mis actividades diarias. Entonces aquí nos habla de una oportunidad bastante interesante a nivel global, donde podemos automatizar diferentes tipos de actividades. Y esto nos lleva a pensar nuevamente hacia un propósito. ¿Cuál es el propósito? Y hablándolo muy de la mano de controles empresariales y Microsoft, ¿cuál es nuestro propósito finalmente? Y es apoyar al sector educativo a que nos transformemos, a que encontremos esas oportunidades de cada vez más llegar a una transformación digital donde podamos sumar con tecnología, poner sobre la mesa diferentes soluciones que nos permitan a nosotros ir creciendo, ir mejorando nuestra productividad para que finalmente las personas se centren en actividades que den valor a la organización. Y nuevamente, nuevamente el propósito va a ser ¿qué vamos a poner sobre la mesa? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros como empresa de tecnología, en este caso controles empresariales, Microsoft?
¿Cómo vamos a ayudarlos a ustedes para ir transformándonos? Y pues obviamente vamos a dar nuestra visión de cómo son estas soluciones o cuáles son las soluciones que van a ayudarles a ustedes para ir creciendo, ir mejorando la productividad, ir transformándonos, que aquí es un tema supremamente importante, y es cómo vamos a empezar a apoyarnos para transformarnos tecnológicamente. Y cuando hablamos de transformarnos no solo tecnológicamente, sino transformar nuestros procesos, transformar las personas. Con este mundo en la pandemia a hoy nos ha llevado a reimaginarnos, a reinventarnos de cómo hacemos las cosas, cómo podemos cada vez más hacer tareas que sean mucho más intencionales, que sumen mayor valor a la organización. Entonces, esta es la invitación a reinventarnos, a pensar diferente y a encontrar soluciones que nos ayuden a poder ir trabajando y creciendo como tal dentro de nuestro ecosistema. Aquí hablamos un poco y es cómo la automatización impulsa la transformación digital. Entonces, cuando hablamos de procesos de automatización, pues empezamos a ver cómo otras organizaciones en el sector educativo ya están iniciando a transformarse. Y aquí tenemos un estudio donde nos habla que cuando yo empiezo a hacer trabajos de automatización de procesos, automatización de tareas, pues encontramos que tenemos una posibilidad de tener un retorno a inversión del 199% al cabo de 3 años, lo cual quiere decir que si cada vez más yo voy automatizando mis procesos, voy haciendo mucho más ágil, voy siendo mucho más productivo, pues tenemos una capacidad con soluciones que ponemos sobre la mesa para tomar ese retorno a inversión, sacar esas personas que están trabajando en esas tareas diarias, finalmente esas tareas diarias se representan en un esfuerzo y en un costo de una persona a la cual está haciendo cierta actividad, y a través de tecnología, cómo vamos a sacar ese ROI de esas actividades en diferentes procesos. Entonces aquí ponemos cómo desde estos estudios se identifica que si yo automatizo mis procesos, pues voy a tener un retorno de inversión del 199% al cabo de 3 años. También hablamos si bien hablamos del retorno de la inversión, pues hablamos ahorita es cómo ahorramos el tiempo de estos 3 años que mencionamos de ROI, cuál es el monto como tal que se está viendo en ahorro en dinero. Entonces hablamos de 1.41 millones de dólares en general en el estudio, donde vemos que si aplicamos diferentes tipos de mecanismos de automatización, de transformación, pues vamos a tener un ROI muy importante en términos de ahorro de dinero, que finalmente pues esto apalanca mucho todos los temas de presupuesto y demás a nivel del sector educativo. Y un foco supremamente importante, y es, si yo ejecuto tareas que son repetitivas de manera manual, pues hablamos de que hay una posibilidad de inyectar diferentes tipos de errores en los procesos que yo esté manejando de manera manual. Entonces, ¿cómo este estudio nos habla que el 27.4% a través de la automatización podemos reducir un 27.4% en errores cada vez que yo mantenga una automatización o cada vez que yo vaya haciendo mis procesos de automatización? Entonces, cada vez que yo automatice, minimizo la posibilidad del error, lo cual es bastante importante, porque finalmente un error genera o desencadena diferentes tipos de procesos a los cuales, diferentes tipos de reprocesos, perdón, durante el trabajo que yo esté haciendo. Entonces, si yo minimizo la reducción de errores, lo cual me va a permitir que sea mucho más eficiente y que mis procesos al interior del sector educativo pues fluyan de manera mucho más transparente y mucho más rápida. Después de ver un poco de cómo estamos a nivel global, de cómo vemos la información de productividad, de automatización que nos ayuda en los diferentes tipos de procesos, ahora vamos a ver cómo yo puedo bajar esos procesos de automatización que se ven en general, cómo yo puedo ir acotándolos a nuestro sector educativo. Entonces, aquí que hablamos es procesos de automatización donde yo tareas cotidianas que venga ejecutando de manera repetitiva, pues yo pueda ponerlas sobre la mesa y empezar a buscar aquellos escenarios, aquellos casos en los cuales
yo pueda colocar sobre la mesa o poner sobre la mesa tecnología para que me ayude a transformarme, a ir creciendo, a ir evolucionando hacia unos escenarios de productividad. Entonces vemos 4 pilares, o más bien 5 pilares importantes sobre la mesa, y es cómo yo desde la vista de estudiante o docente puedo encontrar escenarios o casos para automatizar. Entonces, consulta de información de envío de programas, comunicación con mis estudiantes, que es bastante importante, y es cómo yo puedo ir automatizando procesos para mejorar la comunicación con mis estudiantes, toda la parte de procesos de admisiones, cómo yo también puedo ir agilizando mis procesos de admisiones para que cada vez más yo sea mucho más ágil al interior como tal. Temas súper importantes y que son muy cotidianos, el reporte o cambio de notas, temas de asistencia. Entonces, cómo yo a través de procesos de automatización puedo ir acelerando esos procesos de cambios de notas, que una plataforma o una solución se encargue de cambiar ese trabajo manual que se viene ejecutando por parte de los docentes, cómo esos procesos que tenemos mucha información en archivos de Excel, que vienen, se trabajan, alguien tendrá que revisarlos, entrar a diferentes plataformas, por ejemplo, en el caso del reporte de notas, si llegan las notas en un archivo Excel, pues alguien tendrá que transcribirlas a la plataforma como tal que tenga cada institución. Entonces, aquí ponemos sobre la mesa cómo nuestra tecnología va a empezar a ayudar con estos escenarios. Hablamos de temas administrativos y entonces cómo vemos la atención a solicitudes financieras, conciliaciones, procesos de aprobación de paz y salvo, procesos donde tengamos que hacer revisión de documentos, entonces nos envían un documento en formato PDF, tenemos que sacar la información, transcribirla en otras plataformas, temas de cobros de incapacidades. Entonces, todos estos escenarios nos permite identificar oportunidades en las cuales yo puedo empezar a trabajar y automatizar. En términos de talento humano, hablamos de cómo yo puedo automatizar procesos de renovación de contratos, un tema supremamente importante y basado en las diferentes interacciones que hemos tenido nosotros dentro de controles empresariales con nuestros clientes del sector educativo. Vemos cómo en temas de validación de antecedentes, información de legal de candidatos y empleados, cómo podemos automatizar estos escenarios que les traemos sobre la mesa, es recopilación de diferentes interacciones que hemos tenido con el sector educativo, donde hemos tomado algunos puntos para ponerlos sobre la mesa para que ustedes se lleven una idea de cómo nosotros estamos viendo algunos casos en los cuales podemos llevar a un proceso de automatización. Si hablamos en términos financieros, del equipo financiero, pues validación de documentos de grado, parametrización de descuentos y becas, tema supremamente importante, renovación y legalización de créditos de ICETEX, gestión de novedades de nómina. Entonces, vemos un conjunto de oportunidades, de escenarios en los cuales nosotros a través de tecnología podemos apoyarlos a ustedes en esa automatización de diferentes procesos. Nosotros al interior de controles empresariales para cada uno de estos casos de uso, llamémoslo de esta manera, podemos hacer un proceso de acompañamiento donde los ayudamos a identificar qué tipo de soluciones que tenemos en el mercado se adapten de manera más coherente para apoyar esa transformación. Y obviamente aquí hay un punto supremamente importante y es cómo empezamos a identificar cuál es el costo de los reprocesos que yo tengo que hacer en cambios de notas, en temas de procesos de renovación de contratos o en temas de renovación y legalización de créditos de ICETEX. Entonces los apoyamos a ustedes en identificar cómo podemos a través de tecnología automatizar esos procesos, decirles cuál es la mejor solución que se adapte para poder automatizar estos escenarios que tenemos. Y esto nos lleva, después de identificar estos diferentes escenarios, pues nos lleva a poner sobre la mesa es, ahora sí, si tengo identificados cuáles son estos procesos, ¿qué tipo de soluciones tenemos en el mercado para poder yo empezar a construir mis procesos de automatización y procesos de automatización muy enfocados a algo que se menciona como low code o no code, que son procesos de poco o bajo código, lo cual permite ya acelerar esos tiempos de despliegue de diferentes soluciones hacia mis ecosistema como estudiantes, docentes y todo el equipo interno que hace parte de este ecosistema. Entonces,
Esto nos lleva sobre la mesa a ver cuáles son estas soluciones que nos permiten ir mejorando nuestro proceso de productividad. Entonces, como les menciono, Microsoft nos baja una solución, una plataforma de bajo código que permite integrarse con diferentes nubes. En el caso, en el ecosistema de aplicaciones, llamamos 3 nubes supremamente importantes: la nube de Office 365, toda la parte de productividad; la nube de Azure; la nube de Dynamics 365 con temas de servicio hacia los estudiantes, hacia los docentes, como un CRM me podría ayudar para ir gestionando de manera más adecuada todos mis procesos de gestión sobre mis estudiantes, mis egresados, mis docentes como tal. Entonces nos abre una oportunidad de pensar en cómo yo voy democratizando la oportunidad de construir soluciones que me permitan cada vez más crecer y automatizar mis diferentes procesos. Entonces, este conjunto de soluciones que trae Microsoft, ahora llamado Power Platform, que tiene un conjunto de soluciones muy específicas con un propósito muy especial, donde hablamos primero de Power BI. ¿Cuál es la solución que Microsoft nos trae sobre la mesa para poder hacer análisis de datos? Entonces, yo como a través de mis datos que ya tengo en diferentes fuentes, pues a través de Power BI permito presentar los datos, lo cual me permite hacer un análisis y tomar decisiones basadas en datos. Nos trae sobre la mesa otra solución que son Power Apps, que son aplicaciones que se construyen de manera muy rápida con poco o bajo código, que me permite automatizar procesos, sistemas que, por ejemplo, trabajamos mucho en Excel, archivos que se manejan en Excel. Podemos construir aplicaciones que reemplacen esos archivos de Excel. Podemos sumar procesos de automatización, y aquí nos lleva mucho a la conversación de hoy, es cómo a través de una solución que se llama Power Automate nos va a permitir automatizar procesos de manera muy ágil, conectándome con múltiples fuentes de datos, sistemas administrativos como Banner que tengan al interior de la organización, bueno, diferentes tipos de ERPs que ustedes puedan tener, pues a través de procesos como Power Automate me va a permitir conectar esas plataformas, y esta solución lo que hace es que a través de flujos me permite conectar soluciones para finalmente dar un resultado. Automatizo mis procesos, automatizo mis tareas de manera diaria, y nos trae sobre la mesa otra solución supremamente importante, y es Power Automate Desktop, llamado RPA, que es la parte de Robotic Process Automation. Entonces, ¿qué es RPA? Pues básicamente el RPA es un concepto donde hablamos de cómo yo, a través de tecnología, retiro esas actividades que estoy ejecutando de manera diaria y pongo una solución que permita reemplazar esas actividades manuales que ejecuto diariamente, pues me va a permitir finalmente automatizarlas y delegarlas a una plataforma, que era lo que les mencionaba al inicio. Entonces tenemos acá un RPA que nos va a permitir construir soluciones que se conecten con Power Automate, por ejemplo, para temas de procesos, correos electrónicos que llegan a un buzón, archivos adjuntos que llegan a ese buzón, sacar información de esos buzones de correo con sus respectivos adjuntos, y a través de procesos de RPA, procesos automáticos, automatizados, pues sacar los datos adjuntos del PDF, del archivo de Excel que venga, y finalmente procesarlos y inyectarlos finalmente, o conectarme a través de aplicaciones legadas, ya sean Windows o aplicaciones web como tal, donde yo pueda, a través de los datos que capturo, insertarlos de manera automática en diferentes plataformas. Nos trae también una posibilidad de agentes virtuales, y hablamos acá un poco del concepto de chatbot, cómo yo puedo construir chatbot de manera muy rápida para ofrecer soluciones a los clientes, tanto internos como externos, y me enfoco mucho en temas de los estudiantes, a nuestros docentes, a nuestro equipo administrativo, nuestro equipo financiero, nuestro equipo de operaciones. Entonces, cómo yo puedo, y no solo equipo financiero de operaciones, sino también como tecnología, livianamos muchos temas de procesos que se trabajan diariamente y los delegamos a través de un chatbot que puede ir contestando esas preguntas frecuentes. Tenemos, sobre todas estas plataformas, tenemos la posibilidad de múltiples conectores, construcción de portales web, y aquí algo supremamente importante, y es cómo yo
puedo sumarle a mis procesos de automatización capacidad de inteligencia artificial, que ya viene inmersa dentro de nuestras diferentes soluciones. Ahora más adelante vamos a ver en nuestro demo cómo yo puedo, a través de inteligencia artificial, automatizar procesos que hagan reconocimiento de documentos, por ejemplo, de PDF, para que extraigan los datos de estos documentos y a través de su proceso de RPA pueda insertar los datos en una plataforma. Y tenemos un Dataverse, que es nuestra fuente de datos, que nos permite almacenar toda la información que se vaya capturando de estas plataformas. Es una base de datos bastante robusta que nos permite, obviamente, finalmente conectarla con Power BI para que pueda presentar los datos que se capturen dentro de nuestro ecosistema de automatización. Llevado a esto, nos pone a hablar un poco de cuál es la capacidad que tenemos para automatizar nuestros procesos. Entonces, esta solución de Power Automate para la automatización de procesos nos trae sobre la mesa más de 400 conectores, los cuales nos permiten integrarnos de manera muy rápida, conectores, por ejemplo, como toda la parte de Outlook, no solo tecnología Microsoft, sino que también me permite conectar con Google, me permite conectar, por ejemplo, con Dropbox, me permite conectar con OneDrive para extraer información, me permite conectarme con servicios web que tenga la organización para automatizar mis diferentes tipos de procesos. Toda esta información viene con una capa de seguridad conectada con nuestro Azure Active Directory, o sea que vamos a tener capacidad de automatizar, pero capacidad de automatizar de manera segura como tal. Todo esto también nos permite tener una conversación de cómo yo, a través de estos conectores, me puedo integrar con nuestro CRM Dynamics 365, puede ser un conector como Salesforce también, o sea, no solo el ecosistema de Microsoft, sino también con CRMs que de pronto tengan en la organización como Salesforce, también nos va a permitir conectar sobre bases de datos que ustedes tengan en Oracle, en SQL Server. Todo esto nos va a permitir ir conectando y abrirnos una gama de oportunidades bastante importante, bastante grande, para poder automatizar mis diferentes procesos. Y entonces aquí hablamos también y nos lleva a la conversación de cuál es el valor de la automatización para mejorarme esta productividad. Entonces, hablamos de estas soluciones donde van a permitir una automatización a gran escala. O sea, yo voy a poder crear procesos de automatización desde el más simple hasta el más robusto. Voy a tener esa capacidad de ir construyendo, de ir automatizando. Todo también, obviamente, algo controlado, algo que esté seguro, sobre todas las diferentes capas de seguridad que nos pone Microsoft sobre la mesa. Nuevamente les decía, aquí hablamos sobre un Azure Active Directory que controla toda la parte de seguridad e integrabilidad de datos. Cómo yo acelero esa productividad a través de las soluciones con RPA, con Power Automate, cómo yo puedo ir construyendo soluciones de manera muy rápida, que no solo dependa de mi equipo de tecnología, sino que abrimos y democratizamos la oportunidad para que cualquier área de la universidad pueda construir sus procesos de automatización. Y esto nos lleva también nuevamente a la conversación, y es cómo yo puedo sumar no solo la automatización, sino que también cómo a esa automatización lo conecto con capacidad de inteligencia artificial para poder hacer procesos de reconocimiento de texto, de voz, temas de reconocimiento de objetos, de imágenes. En el caso de documentos, lo que les mencionaba ahorita, documentos PDF, documentos que me lleguen, yo puedo, a través de inteligencia artificial con una solución como AI Builder, poder extraer información y pues obviamente sumar una capa de inteligencia que nos permita cada vez más automatizar nuestros diferentes procesos. Y esta conversación sobre la parte de RPA, específicamente en cómo nos va a ayudar a la automatización, pues vemos a una solución de Microsoft cada vez más creciendo y siendo de los líderes dentro del proceso de RPA. El año pasado veíamos a una solución de Microsoft un poco por acá abajo como visionarios. Para este año 2021, Microsoft sube y escala de manera muy importante, posicionándose como los líderes. Si ustedes ven, tenemos 3 jugadores muy importantes, 4 jugadores muy importantes en casos de automatización como UiPath, Automation Anywhere, Blueprints, y obviamente nuestra solución de Microsoft cada vez más se posiciona, cada vez más lo vamos a ir viendo
muy cerca de los líderes que tenemos en el mercado, y pues obviamente es una solución que nos va a permitir transformarnos, que nos va a permitir acelerar, y como vamos a ver ahorita en la demo, pues es bastante sencilla, es muy drag and drop, es fácil de utilizar. Entonces creo que nos abre muchas oportunidades para que a nivel del sector educativo nos vayamos transformando y vayamos pensando en cómo crecemos, cómo evolucionamos en nuestras actividades que ejecutamos día a día. Aquí pongo algunos escenarios, algunos casos de uso, como es el procesamiento de cambio de notas, donde conectamos diferentes soluciones que hacen parte del ecosistema, como les mencionaba ahorita, de Power Platform, donde sumamos información que viene de nuestro Outlook, lo conectamos con Microsoft Teams para temas de comunicación, le sumamos una capa de inteligencia artificial a través de Power Automate, se conecta a nuestro buzón, identifica cuando llega un correo electrónico, puede identificar cuando viene el adjunto. A través de nuestro proceso de AI Builder puedo tomar ese adjunto que sea un PDF, sacar o extraer datos para luego enviárselos a mi proceso de RPA, a nuestro Power Automate Desktop, para que éste tome los datos que estamos extrayendo de nuestro AI Builder y finalmente los procese y los inyecte en un sistema, en este caso un sistema legado de procesamiento de notas, que podría ser Windows o podría ser una aplicación web. En este caso, para el caso número 1 o este caso de uso número 1, hablamos de un procesamiento de notas sobre una aplicación que puede ser Windows, que esté conectada seguramente por ahí en una máquina virtual, o puede ser una aplicación que yo tenga instalada en una máquina donde mi proceso RPA pues, pueda conectarse a esa máquina y ejecutar las actividades que serían de manera repetitiva. Aquí tenemos un caso de uso número 2, renovación y legalización de créditos de ICETEX. Basada en las conversaciones que hemos tenido con nuestros diferentes clientes, pues vemos que muchos de los procesos de renovación y legalización de créditos se almacenan dentro de un archivo de Excel. Entonces, para este caso, yo podría tener un Power Automate Cloud que se conecte a este archivo Excel, extraiga los datos a través de mi proceso RPA, pueda conectarse, por ejemplo, a la aplicación web de ICETEX para confirmar la renovación o la legalización de un crédito. Finalmente, podemos tener el escenario donde se actualice nuevamente el archivo Excel con el proceso que se acaba de realizar acá sobre la plataforma ICETEX. Y finalmente, pues los datos que yo recopile dentro de este archivo Excel, pues los pueda conectar a la plataforma que maneja cada una de las universidades para su proceso de legalización. Entonces yo puedo conectarme, y aquí vemos dos escenarios, donde yo me conecto a una aplicación de escritorio, en este caso me puedo conectar a aplicaciones web, para finalmente hacer mi proceso de renovación y legalización de créditos como tal. No sé si hasta ahora tengan alguna pregunta. Ok. Si de pronto no existen preguntas, ya vamos a dar paso acá a nuestro compañero Giancarlo, que nos va a presentar la parte interesante de este evento, y es cómo ya la solución en particular. Obviamente, muy enfocado nuevamente en cómo automatizamos, cómo mejoramos esa productividad del sector educativo. Entonces, aquí yo ya le doy paso a nuestro compañero Giancarlo. Entonces, Giancarlo, si ya estás ahí. Sí, Jorge, muy buenos días. Gracias a todos. Espero que se encuentren bien de salud. Bueno, listo. Vamos a presentarles una demo o un caso de uso específicamente que recreamos para un proceso, el cual lo pasamos de un proceso manual, como lo mencionaba Jorge en un principio, cómo pasar de esos procesos manuales, de esos procesos del día a día que se viven en el día a día, en el trabajo, pasarlos a un proceso automatizado. Todos esos trabajos de pronto engorrosos, que de pronto necesitan de una mano humana, por decirlo así, repetitivamente todos los días,
cómo pasarlo a una automatización específicamente con RPA, una automatización con un robot que lo hace pues de una manera muy automática e independiente, sin necesidad de la parte humana. Entonces vamos a ver un poco este proceso que recreamos específicamente para una radicación de correspondencia para una entidad como la de ustedes, una entidad de educación, una universidad, donde la radicación de la correspondencia se manejaba de forma muy manual, recibiendo un correo electrónico. Entonces tenemos el flujo del proceso, aquí le estamos presentando el flujo del proceso, donde se recibe la radicación de una correspondencia inicialmente. La radicación se recibe a través de un correo electrónico, ya sea por parte del estudiante o internamente se maneja de esta forma. Se recibe la radicación o se solicita la radicación de esta correspondencia a través de un formato PDF adjunto al correo electrónico, ¿ya? Entonces, la persona encargada de recibir todas estas solicitudes recibe este correo, abre el correo, abre el archivo PDF, identifica qué solicitud se está pidiendo. En este caso, bueno, ahorita les mostramos en el propio caso de uso, vamos a recrear una solicitud de cambio de notas, ahorita lo vemos. Él identifica qué es y procede a radicar o a ingresar dentro de su sistema de información toda la información referente al estudiante, referente al cambio de nota o simplemente de la solicitud que se está presentando o que se está solicitando por medio del formato PDF de una forma manual dentro del sistema de información. Ahí conocemos que de pronto hay PDF donde no puedes copiar y pegar la información, entonces se vuelve mucho más manual este proceso. Entonces, la persona encargada se encarga de leer el PDF, transcribir y todo eso. Bueno, eso es un trabajo del día a día y bastante engorroso. Luego de procesar esta información, bueno, entra la fase de que él valida, la persona valida si se puede procesar o no, si la información está completa o no, si viene el PDF dentro del adjunto o no, y ahí se encarga de rechazar o devolver la solicitud para que nuevamente el solicitante la envíe con todos los datos. Procede esta persona a responder el correo del señor usuario, de su información no está completa, redactar el correo y reenviarlo, y si se puede procesar, bueno, registra la información dentro del sistema interno de la erradicación de la correspondencia. Y finalmente, bueno, responder ese correo es donde se radicó esa correspondencia, esa solicitud, diciéndole al usuario que listo, se radicó y este es su número de erradicación. Todo esto de una forma muy manual. Listo, ahora procedemos a ver cómo automatizamos este proceso de erradicación de correspondencia. Entonces miremos aquí cómo, según lo que nos decía Jorge ahorita, cómo automatizamos todo este proceso del diario y de manera repetitiva se presenta dentro de este usuario que recibe toda esta información y de una manera muy repetitiva lo hace. Cómo integramos también, podemos ver acá cómo integramos todas estas aplicaciones, todas, bueno, una partecita de las aplicaciones que nos explicó al principio, todas las aplicaciones de Office 365 en nuestro caso, cómo integramos todo esto para armar así todo el conjunto de la automatización. Entonces, miramos la parte de la automatización integrando algunos, voy explicándoles cada uno. Vemos los simbolitos arriba de cada proceso que vamos utilizando, ya les vamos a explicar. Entonces, iniciamos el proceso donde se recibe un correo electrónico con el adjunto del formato PDF que estábamos explicando ahorita con la solicitud y además de eso dentro del asunto una palabra clave. ¿Para qué es esta palabra clave? Esta palabra clave es para identificar automáticamente, para que el sistema identifique automáticamente qué proceso es, ¿ya? Si nosotros ponemos, por ejemplo, en el caso que vamos a ver, la palabra clave es cambio nota, ya él identifica que es un cambio de nota y se va hacia el flujo específico para el cambio de nota, o sea, qué debería ser el paso a paso para el cambio de nota. Si es de pronto una qué sé yo, otro proceso,
no sé, otro proceso diferente, entonces se va hacia el paso a paso del otro proceso. Entonces, él pasa por bueno, inicialmente vimos, se recibe un correo electrónico a través de Outlook, en este caso, pasa a una validación, tiene archivo adjunto y la palabra clave es correcta, él identifica si la palabra clave es correcta y tiene su archivo adjunto, pasa bien, si no, entonces se va hacia enviar un correo electrónico rechazando la información diciendo al usuario, señor usuario, por favor envíe la información completa para esta solicitud, su solicitud fue rechazada por este motivo, ¿ya? Y se le da fin al flujo de trabajo, entonces el usuario. Esa partecita hasta aquí, donde el usuario, el encargado de validar la información y recibir la información, no tiene que estar respondiendo el correo, fíjense, todo ha sido automático. Entonces, si la palabra clave es correcta y el archivo adjunto también viene embebido, sí, adjunto, para valga la redundancia, sigue el proceso donde interactúa la inteligencia artificial que les mencionó Jorge ahorita al principio. Un proceso de inteligencia artificial mediante la aplicación AI Builder, que es la aplicación donde aquí en este proceso, esta aplicación lo que hace es validar, leer el PDF y ubica cada información o todas las variables que tiene el PDF. Por ejemplo, el código del estudiante, el nombre del estudiante, los apellidos, la nota anterior, la nota actual. Toda esa información la va capturando dentro del PDF, él tiene esa inteligencia, toda esa información la va capturando y la guarda dentro de un componente de Dataverse, que es la base de datos, lo guarda ahí y lo tiene ahí para procesarlo más adelante, ¿ya? Entonces ahí capturamos la información mediante la inteligencia artificial del PDF, ¿ya? Luego se pasa por un proceso de aprobación mediante Microsoft Teams. Ahí integramos la aplicación de Microsoft Teams para la validación o la aprobación de esta solicitud. En Microsoft Teams llega una tarjetica adaptativa, así se llama, una tarjetica adaptativa, donde aparece toda esta información que fue capturada por el proceso de inteligencia artificial, toda esta información dentro de la tarjeta adaptativa a un usuario que es el usuario aprobador. Este usuario lee la información que viene de correo, no necesita abrir el correo porque ya viene la información y da lugar a aprobar o a rechazar esta solicitud. Cuando le da a aprobar, ahorita les mostramos, puede poner un comentario y listo, aprueba. Si aprueba, ¿qué pasa? Bueno, seguimos siendo, si no aprueba, se envía un correo electrónico del rechazo, el motivo del rechazo, y bueno, se le da fin al proceso. Cuando lo aprueba, ya vamos a la parte de lo interesante del RPA, que es el robot, el bot o el robot que en una máquina local se configura para que haga automáticamente todo el proceso de incluir toda esta información que se capturó dentro de la inteligencia artificial en el PDF, se ingresa muy manualmente por medio de una grabación. Inicialmente se graba cómo se guarda la información dentro de este sistema. Toda esta información la guarda y la registra dentro de la radicación o el sistema propio de la empresa o en este caso de la universidad, para registrar toda esta información. En nuestro caso, vamos a ver cómo lo ingresamos a un archivo de Excel, que también podemos hacerlo a través de un archivo de Excel, cómo ingresamos toda esa información. Y finalmente, se le envía un correo electrónico de aprobación, informándole al usuario solicitante que se aprobó, que se radicó y pues en mi caso su número de radicado. Sí, embebido dentro del correo, dentro de la información. Listo, y ahí termina el flujo. Ahí vimos cómo todo ese proceso, como ese proceso manual, se automatizó sin ninguna, bueno, solamente una aprobación. Obviamente requerimos una interacción humana para poder aprobar toda esta información. Entonces, si vimos cómo todo ese trabajo engorroso de leer el PDF, ingresarlo al sistema,
todo ese trabajo engorroso nos los ahorramos o nos los evitamos automatizando todos estos procesos. Entonces, en resumen, vimos cómo, bueno, ahorita yo me imagino que habrán dudas, ahorita lo vemos ya en materia, cómo integramos todas estas aplicaciones, lo que es el correo electrónico mediante Outlook 365, el componente de inteligencia artificial que es AI Builder, Microsoft Teams, cómo interactúa también el Power Automate Desktop, que es la aplicación donde se hace el robot, y todo esto en base, o la base de todo esto es a través de Power Automate Cloud o en la nube, que es el flujo de trabajo donde se integra toda esta información. Hay una diferencia entre Power Automate, existen dos Power Automate Desktop y Power Automate Cloud, que es en la nube. La diferencia es que el Power Automate Desktop se trabaja a través de una máquina local con una puerta de enlace enlazada con Office 365, donde se trabaja la parte de robotización del robot. Ahorita lo vemos en detalle para que salgan de duda. Y Power Automate Cloud es todos esos flujos de trabajo, los configuramos en la nube para que interactúen y para que se haga el paso a paso de cada uno de todo este mundo de aplicaciones dentro de Office 365. Listo, entonces, ¿alguna duda hasta ahora? Si tienen alguna duda hasta ahora, porfa, levántenme la mano. Yo me imagino que sí, porque lo hemos visto en materia. Yo creo que viéndolo ya en materia, ya salimos de algunas dudas en cuanto a aquí mucho símbolo, mucha aplicación y no hemos entrado en materia. Pero si tienen alguna duda, algún comentario, porfa, es el momento. Voy a quitar acá, me voy a ir por un momento, voy a quitar la cámara para poder compartirles bien. Dale, Giancarlo, hasta ahora no hay manos levantadas, pero pues obviamente los invitamos a los participantes si tienen alguna duda, podemos solucionar la duda que se presenta en este momento. Y no, a través de la encuesta que estamos compartiendo, dan sus datos y pues, los contactamos posteriormente para ya tener una conversación muy directa sobre las oportunidades que Listo, Jorge. Voy a compartirles mi pantalla y voy a mostrarles enseguida lo que les mencioné. Listo, entonces vamos acá a mirar cómo recreamos toda esa información. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Si estoy siendo muy técnico, por favor avísenme y ahí lo validamos. Y si tienen alguna duda, por favor levanten la mano, me pueden interrumpir en cualquier momento y salimos de la duda. Entonces, aquí ingresamos. Esto es un tenant de prueba. Aquí ingresamos a Office 365 en la parte de Power Automate, en la aplicación de Power Automate, donde tenemos, bueno, en este caso, para que vean la diferencia, Power Automate Cloud. Power Automate es la nube, que es el integrador de toda el proceso como tal del flujo de trabajo. Entonces tenemos el proceso o el flujo de cambio de notas. Si nosotros ingresamos acá, podemos ver, les voy a mostrar el paso a paso y la integración de cada uno de los componentes y les voy explicando cada uno de los componentes cómo interactúan. Entonces acá tenemos el flujo, yo le doy acá a editar. Son dos simples pasos que se convierten en no tan simples. Bueno, a la final sí es simple. Dos simples pasos que son el desencadenador, que es el que hace que el flujo se active automáticamente. ¿Ya? Nosotros podemos, dentro de los flujos de trabajo, activarlos manualmente o activarlos o que se activen automáticamente. Para que se activen automáticamente debe haber un desencadenador, que es el que incluimos acá, que es cuando llega un correo electrónico al inbox o a la bandeja de entrada del correo donde estamos haciendo la validación. En este caso, el correo que recibe las solicitudes. ¿Ya? El correo que recibe las solicitudes es el que estamos utilizando para ser el desencadenador. Entonces, cuando se reciba un correo electrónico con una palabra clave,
que yo la especifique acá, cambio de nota, nosotros podemos ingresar, ¿no? Yo les hablé de una palabra clave dentro del asunto, para que identifique que ese proceso, esa solicitud es un cambio de nota. ¿Ya? Es importante incluir esa palabra clave para que el sistema identifique qué proceso es. ¿Ya? Entonces, en el proceso cambio nota, podemos, en el asunto, en el filtro del asunto, debe contener el cambio de nota. ¿Ya? Entonces, simplemente, si el correo llega, apenas llega un correo con la palabra clave en el asunto, cambio de nota, se activa automáticamente el flujo de trabajo. Entonces, seguido a esto, vemos una condición acá. Aquí facilito, voy a mostrar lo más fácil posible, lo más breve posible. Aquí ponemos una condición, que si en el asunto contiene cambio de nota, aquí repetimos en la validación para que se revalide cambio de nota. Y además de eso, tiene un dato adjunto, aquí dice tiene un dato adjunto, que sería el PDF, que sería el PDF con el formato de la solicitud como tal. Es igual a verdadero, entonces cuando pasa a positivo sigue el flujo, cuando pasa a negativo, en caso negativo, se responde automáticamente, el flujo responde al correo que se envió a la solicitud, responde al usuario. Para ese usuario su solicitud no ha sido procesada ya que no cuenta con los requisitos mínimos para tal fin. ¿Ya? Y aquí salen los requisitos, por favor envíenlos nuevamente con estos requisitos. Ajustar el formulario diligenciado e incluir en el asunto del correo la palabra clave de cambio de nota. ¿Ya? Esto es sencillo. Y si lo valida y tiene esta información, tanto el asunto como los datos adjuntos, con el dato adjunto, entonces sigue el flujo de trabajo. Entonces, miremos acá, hay un proceso de aplicar a cada uno. Esto es porque podemos hacer que dentro de un mismo correo hayan varias solicitudes de cambio de nota, por ejemplo. Entonces, varios PDF aplica para cada PDF, aplica a cada uno para que aplique a cada formulario, a cada PDF que se envíe, ¿ya? Entonces, se tiene en cuenta, bueno, el dato adjunto obviamente es importante para validarlo. Y enseguida, aquí, en un paso que es predecir por medio de la inteligencia artificial, aquí es donde integramos todas las aplicaciones que vamos a utilizar. Aquí llamamos, por decirlo así, llamamos y predecimos el tema de la inteligencia artificial. Aquí voy a hacer un par y les voy a explicar a grosso modo cómo actúa esta inteligencia artificial. Aquí simplemente la llamamos. ¿Dónde la configuramos? La configuramos dentro de una aplicación que hace parte de Power Automate, de Power Automate Cloud, perdón, de Power Automate dentro de esta, es un componente de Power Automate, ¿ya? Que está acá, AI Builder, es donde creamos un modelo. Yo tengo la ventana acá abierta, vamos acá, modelo cambio de notas, aquí miramos el modelo, cómo se configura, o sea, inicialmente para que la inteligencia artificial pueda actuar sobre este formulario, yo tengo 5 formularios, yo ingreso acá 5 formularios con diferente información, obviamente diligenciados, con diferente información, lo ingreso y ubico voy a mostrarles el formato que utilizamos para este ejemplo. Vamos a ver acá. Miren que aquí tengo más de 5, aquí tengo 6, que fueron los que incluí dentro del proceso inicialmente. Yo tengo acá Universidad de Contoso, aquí vemos toda la información, la fecha, departamento, el código del estudiante, la información del estudiante, el código del programa que pertenece, apellidos, nombres, la información de la materia, toda la información de la solicitud del cambio de nota. Fíjense que acá aparece nota anterior y nota rectificada por la que se va a rectificar y el motivo del cambio, ¿ya? Entonces, dentro del proceso de la inteligencia artificial, yo ubico cada variable yo lo ubico y le digo, bueno, listo, esta es la fecha, esto que está acá en este cuadrito, que aparezca en este cuadrito es la fecha, el departamento, este es el departamento, lo que está en este cuadrito, puede ser cuadrito, puede ser las letras o los números donde estén ubicados dentro del formato, el código y así sucesivamente. ¿Dónde lo ubico? Lo ubico acá en la siguiente, dentro del modelo, lo ubico yo creo estas variables y a cada variable le doy una ubicación dentro del PDF.
¿ya? Y así es como él, al final, yo lo pongo y él analiza cada uno de los 5 documentos que ingresé y él analiza dónde está ubicado cada variable y la va guardando. Y él ya con esa validación de los 5 archivos, él ya sabe cuando recibe el correo, cuando recibe el PDF, él ya sabe dónde está ubicado cada variable y lo guarda en un componente de Dataverse, lo guarda ahí, lo tiene guardadito ahí para utilizarlo posteriormente dentro del flujo. Entonces, así es como actúa el modelo de inteligencia artificial. Yo guardo la información, pues lo pongo a analizar cada uno de los formatos y la ubicación de cada una de las variables. Y bueno, él las guarda en cada uno de los espacios dentro del PDF. Listo. Luego de que él predice o que ya analiza el formato como tal y guarda la información, pasamos a la parte de aprobación por medio de una tarjeta adaptativa dentro de Microsoft Teams. ¿Ya? Yo creo esto es un código, este código es muy fácil, hay una aplicación dentro dentro de la suite de Office 365 nosotros podemos hacer esto es un código especializado y eso se puede hacer fácilmente la tarjeta adaptativa dentro de Microsoft, donde también llamamos acá la información que capturamos. Fíjense que acá está el simbolito de la inteligencia artificial. Yo voy llamando, ahorita les muestro la tarjeta adaptativa. Yo voy llamando la información que voy a mostrar. Y luego pasamos a una condición, obviamente, si en esta aprobación que está acá, vamos a reducir esto porque esto está muy largo acá, para que no se enrede. Dentro de esta información que me arroje acá la tarjeta adaptativa, sea aprobado o sea rechazado, yo valido acá una condición que si es aprobado, sigo el flujo, y si es rechazado, simplemente le envío un correo electrónico, como allá arriba. Apreciado usuario, su solicitud fue rechazada por los siguientes motivos, ¿ya? Y si se aprobó, enseguida actúa el robot o llamo la parte del Power Automate Desktop, que lo que hace es toda esa información que capturé acá dentro de la inteligencia artificial. Fíjense que está el simbolito acá de AI Builder. Toda esa información la voy guardando. En la parte de la fecha, pongo la fecha que capturé allá arribita, el departamento, la variable departamento que capturé del PDF y así sucesivamente lo va guardando. ¿Ya? Ahí más o menos como para aquí. Y finalmente se envía un correo electrónico donde valida al usuario solicitante la aprobación de esa solicitud o de ese requerimiento, ¿ya? En específico. Entonces, miremos el proceso. Voy a mostrarles rápidamente el proceso. Yo envío un correo electrónico. Este es la bandeja de persona, vamos a llamarlo así, de la persona encargada de recibir o del área encargada de recibir todas estas solicitudes. Yo recibo este correo. Fíjense que el usuario no necesariamente tiene que abrir el correo, recibir el correo como se dieron cuenta. O sea, simplemente el sistema hace toda la información y el usuario simplemente interactúa en la aprobación o rechazo de la solicitud. Entonces, él recibe el correo automáticamente, se recibe un correo algo así, eso fue un ejemplo. Aquí está el cuerpo del correo, viene embebido o adjunto el formato de la solicitud, ¿ya? Y la palabra clave no necesariamente tiene que tener el asunto, tiene que tener solo la palabra clave, tiene que contener. O sea, yo puedo poner en el asunto, esto es una solicitud de cambio de nota, pero al final tengo que poner cambio de nota, ¿ya? En este caso es la palabra clave. Entonces, apenas reciba este correo, se activa o se envía a través de de Microsoft Teams, perdón, a la persona encargada, recibe esta tarjetita, la tarjeta adaptativa que les mencioné. Aquí está, miren, el diseñito. Aprobación de correspondencia, por favor revisar la solicitud de erradicación y dar respuesta lo más pronto posible. Toda la información necesaria, pues aquí está, aquí yo puse, bueno, pues lo recreamos, la información pues básica, se puede hacer, o podemos hacer un enlace, acá no lo incluimos, pero podemos hacer un enlace directamente al correo, que yo le haga clic y me vaya directamente al correo si necesito una información adicional o si necesito completar alguna información, pues el usuario encargado.
Entonces acá está apruebo o rechazo. Si le doy a aprobar, se abre esta ventanita donde pongo los comentarios, bueno, rechazar también. Apruebo o rechazo, pongo los comentarios y confirmo. Cuando le doy confirmar, me aparece se cambia la tarjeta rotativa, se cambia esta tarjetita, muchas gracias por su respuesta, para validar que se envió la información. Apenas, vámonos en el mejor de los casos, que es aprobación. Si le doy a aprobar, enseguida actúa el robot o el bot ya localmente dentro de la máquina. Aquí está, fíjense que es un programa de escritorio, yo lo tengo acá en mi computador. Aquí es donde yo configuro, yo no les había mostrado, ven, aquí les muestro. Aquí es donde yo configuro el paso a paso. En este caso, nosotros estamos guardando esa información dentro de un Excel. No tenemos cómo recrear un sistema de información propio, de pronto como lo utilizan ustedes, de erradicación de correspondencia. Entonces lo recreamos, pero sí se puede utilizar para abrir y cerrar y guardar e incluir toda esa información que capturamos dentro de un programa propio de erradicación. Entonces, en este caso lo hicimos en un Excel y aquí yo, mediante una grabación, yo les muestro por acá, es una grabadora, se llama grabadora de escritorio. Si yo le doy clic acá, ahí miramos más o menos, se activa una grabadora y todo lo que yo haga, aquí, miren, a todo lo que yo le haga clic, si yo le doy clic acá, le doy doble clic acá, él me va guardando la información, bueno, cuando inicio la grabación. No voy a hacerlo porque de pronto genero ahí choque con el sistema. Yo inicio la grabación y a todo lo que yo haga, él va guardando todo ese paso a paso, lo va guardando. Vamos a cancelar esto y les muestro. Lo va guardando dentro de todo este paso a paso. Todo este paso a paso ha sido grabado por medio de un robot. ¿Ya? Y todo eso queda guardado y se repite cada vez que se activa el robot. Ese paso a paso se repite manualmente. Entonces, este paso a paso lo hicimos a través de un archivo de Excel donde capturé toda la información dentro de estas variables que están acá. Ingreso toda esa información del componente de inteligencia artificial. Recuerden, todo eso que lo ingreso acá y lo voy ingresando. Vamos a ver un ejemplo. Yo puedo probar este robot. Vamos a probar. Yo le doy acá a ejecutar y vamos viendo cómo. Esperemos un segundito. Yo no voy a mover el mouse. Aquí vamos a ver cómo abre el Excel rápidamente. Toma el número consecutivo, lo toma y va ingresando la información rápidamente. Ahí ingresa toda la información que capture de la inteligencia artificial, guarda y cierra. Listo. Ahí está. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, miremos el formato acá. Lo abrimos y aquí está la información guardada. Bueno, acá tomé unos datos, los mismos datos. Aquí toma la fecha, el número del radicado, que es el consecutivo. Ese consecutivo lo toma de aquí mismo. Puede tomarlo de otro lado, de otro sistema, por ejemplo, un sistema de información que también toma un número de radicado, lo toma y lo guarda acá, pero en este caso lo recreamos dentro del mismo archivo Excel. Aquí miren que toma el numerito y lo guarda acá. Fíjense que acá está el consecutivo. Toda esta información la capturó por medio del componente de inteligencia artificial y la guardo acá. Así como se guarda dentro de este Excel, lo podemos hacer para que se guarde dentro del sistema de información, ¿ya? Sino que acá lo estamos recreando en el Excel. Entonces, listo, aquí termina todo el proceso, toda la demo, todo el proceso de automatización. Vimos cómo todo ese trabajo del día a día o ese trabajo engorroso o ese trabajo repetitivo que se puede presentar en algunos funcionarios, de donde podemos abrir el correo, revisar el PDF, identificar qué proceso es. Todo eso lo automatizamos y lo visualizamos por medio de varios componentes de Microsoft, de Office 365 en este caso, y lo integramos a través de Power Automate Cloud. Integramos todo esto y le dimos como un orquestamiento, toda esta orquesta, dimos
funcionamiento a todo este proceso y la automatización de este proceso en este caso, de cambio de nota, ¿ya? O de erradicación de la correspondencia para el proceso de cambio de nota, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, algún comentario. No sé qué les pareció, si les pareció bueno, si tienen alguna inquietud. Muchas gracias, Giancarlos, por la presentación. No sé, abrimos un espacio corto, no sé si parte de los participantes tengan alguna pregunta, alguna duda que quieran resolver. Pues obviamente aquí estamos con Giancarlo, nuestro especialista, y obviamente parte del equipo podemos resolver las dudas que tengan. Si no, igualmente les recordamos diligenciar la encuesta, dejarnos sus datos para luego posteriormente conectarlos o contactarlos a ustedes directamente para poder llevar una conversación ya mucho más directa con cada uno de ustedes. No sé si de pronto, si alguien quiera participar, pues puede levantar la mano o abrir el micrófono. Si no tienen preguntas, dudas, pues nuevamente agradecemos su participación. Nosotros desde el lado de controles empresariales y Microsoft, pues encantados de poder participar con ustedes en esta conversación de cómo aumentar la productividad en el sector educativo. Los invitamos obviamente a poder llenar la encuesta, a poder dejar sus datos y posteriormente contactarlos para poder avanzar en las necesidades que ustedes tengan al interior de la universidad. Entonces, de nuevo, mil gracias por conectarse en este espacio. Mil gracias, Giancarlos, por la presentación, muy buena. Interesante cómo podemos transformar, ¿no?, el sector educativo con diferentes procesos que son susceptibles a automatizar. Entonces, de nuevo, mil gracias a todos por este espacio y pues nos veremos en una próxima oportunidad con otro tipo de eventos con mucho foco en el sector educativo. Mil gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Jorge.